Muy buenos días, mis amados hermanos. Quisiera en este día mandarles un fuerte saludo, un fuerte abrazo. Quisiera desearles que todos se encuentren bien en esta normalidad en la cual nos tenemos que estar acostumbrando. A esta normalidad a la cual tenemos que ir aprendiendo cómo vivir sin dejarnos llenar de miedo, sin dejarnos llenar de, de todo este encierro que puede ser abrumador, sino que empecemos a vivir según Dios manda y adoptarnos a esta nueva vida, pero de una manera feliz. Se puede estar feliz en medio de cualquier cosa. Y hoy estaba meditando, desde la mañana me levanté pensando en recordar el amor que tiene hacia nosotros Dios y el amor a la iglesia que debemos de tener. Y en la misa me confirma el Señor. Estábamos durante la misa y me tocó servir. Y estaba pues frente al altar y el sacerdote agarra el incenciario y empieza a ponerle incienso alrededor del altar. Y sentí como si me hubiese transportado al tiempo de Israel, cuando ponían incienso para preparar el altar para el sacrificio. Y me tocó tanto y de verdad que no tuve más que decir gracias, Dios mío, por la bendición de ser católico. Por tanta tradición que tenemos, tanta bendición, tanta historia. Gracias, Señor, por la herencia que nos dejas a través de los siglos. Y de verdad que me sentí una bendición. Y este mensaje pensé mandarlo más como hacia las personas católicas que a veces no se han dado cuenta de la bendición que es ser católico, de la responsabilidad que es ser católico y también de los beneficios. El amor a la iglesia tiene el mismo concepto que el amor a la pareja. El amor se mantiene o se pierde según tu actitud personal. Esta actitud consiste en dos puntos de vista. Para mantener el amor a la iglesia se debe recordar todo lo bueno que ha hecho a través del tiempo, recordar todos sus santos, recordar cuánta sangre ha sido derramada de nuestros mártires para que podamos tener el Evangelio de la manera que lo tenemos el día de hoy. Recordar a aquellos grandes santos que nos han preparado el camino. Recordar, hermanos, de verdad recordar. Si piensas que ser católico es ser como cualquier otra secta, como cualquier otra religión, yo te invito a que medites la vida de un solo santo, de uno solo, no digamos de 10, de 20. Meditar en la vida del Padre Pío, de Madre Teresa de Calcuta, de San Juan Bosco, San Ignacio de Loyola, alguno de ellos, y te darás cuenta que no hay un solo cristiano, un solo pentecostal, un solo protestante, que haya vivido la mitad de lo que estos grandes santos católicos han logrado hacer. Hasta el día de hoy seguimos recibiendo bendición de las obras de San Ignacio de Loyola, de San Juan Bosco con los salesianos, de Madre Teresa de Calcuta con todo su ministerio que se lleva a cabo aún todavía. Y Padre Pío con la casa de alivio que tiene en Italia. Y siguen ayudando a tantos pobres en el hospital. Y así sucesivamente. Pero solamente recordando y sabiendo lo que nuestros antepasados han hecho, podemos entender y valorizar lo que somos el día de hoy. Ser católico, lo he dicho antes, pero ser católico no es ir a bautizar a mi hijo cuando nazca, ir a misa cuando hay una boda, cuando hay un sepelio. No es irme a confesar cuando me toca padrinar. Ser católico no es casarme a la iglesia y terminando la boda irme a una fiesta y emborracharme y tener música pagana y toda una borrachera que se hace. No, eso no es ser católico. Eso no es ser católico, eso es ser un pagano. Ser católico implica mucha responsabilidad. La responsabilidad de dar testimonio lo mejor que podamos
No les digo que perfectos, porque perfectos nadie somos. Todos tenemos pecados. Pero sí ser perfectibles, ir mejorando la mejor manera que podamos. Pero para eso hay que saber el valor de lo que tengo, de lo que soy. Y el valor lo podemos ver recordando en todo lo que han hecho nuestros grandes santos. Cómo murió San Ignacio de Antioquía, cómo murió San Pablo, San Pedro, dispuestos a dar la vida por el Evangelio. San Damián, San Cosmos, entre otros que estuvieron dispuestos a dar la vida, defendieron el Evangelio, derramaron su sangre para que el día de hoy nosotros lo tengamos a la mano. Pero a veces, como yo crecí católico, como mi papá era católico, como mis abuelos eran católicos, a veces vivimos un catolicismo simple y sencillamente cultural. Un catolicismo tradicional pagano, con probaditas, pero sin ningún compromiso. Solamente quiero los beneficios. Quiero hacer esta novena para que me dé tal cosa y me conceda esta otra cosa. Pero no estoy dispuesto a hacer cambios en mi vida. La oración es de gran bendición, las novenas, los rezos, la intercesión de los santos, la intercesión de mis hermanos que me rodean en la comunidad, ayudan tanto. Pero nada de eso tiene sentido si yo no hago mi parte, si yo no hago mis acciones. Si rezo por rezar, por muy bonitas palabras que diga, si solamente rezo por rezar, son palabras huecas que resuenan. Eso es todo. Pero para poder tener esta convicción, hay que primero tener ese amor de lo que somos, esa identidad. Somos católicos y de verdad, ojalá, y cuando digas que eres católico, te tiemble el corazón, se te llene la boca de orgullo, pero orgullo santo, porque eres parte de una élite que tiene 2000 años de historia, que tiene conexión directa a Jesucristo, directa a los apóstoles, y que tenemos conexión con los judíos también, puesto que muchas de las tradiciones católicas vienen de los judíos. Entonces, el amor a la iglesia solamente se tiene cuando se le conoce, cuando conozco su historia, cuando conozco sus adeptos, cuando conozco su cultura, su tradición, su historia, todo su ser de la iglesia. Solo entonces podemos tener claro lo que somos y lo que podremos ser. También tiene sus grandes beneficios. Pero primero la responsabilidad. El desamor consiste en lo mismo pero al revés, que es lo que vemos el día de hoy. Recordar todas las atrocidades, todos los errores, todos los pecados y las maldades, o sea, la parte humana de la iglesia. Es recordar todos aquello, ahora cuánto lo recuerdan la pedofilia, que ciertamente existe, aunque muchos otros son solamente acusaciones falsas, pero lo hay, sí lo hay. Es recordar todos los momentos oscuros de la iglesia. Ese es el desamor. Es recordar toda la oscuridad que ha tenido la iglesia, porque ciertamente la ha tenido. Es olvidar todo el bien que la iglesia ha traído a la humanidad. Vemos solamente lo malo y taladreamos para que el mundo lo sepa. Y cuando vemos lo bueno, volteamos la cara ignorando el bien hecho. Ese es el desamor. Y no solamente el desamor es tener un rechazo a la iglesia, porque quizás muchos católicos digan, no, pero yo sí soy católico, yo soy católico. Es que la indiferencia también es desamor. La indiferencia también es desamor. El yo vivir un catolicismo indiferente, neutral, ni para un lado ni para el otro. No tomo la decisión. Un catolicismo, como vemos tristemente, no puedo decir con datos firmes porque no los tengo, pero el 80% de los católicos, o de los que se dicen ser católicos, ¿no? Que viven un catolicismo tan tibio, tan
rutinario, un catolicismo que no se leen las escrituras, que no se conoce la doctrina de la iglesia, que no hacemos por entender por qué se bautizan los niños, por qué creemos en la confirmación, por qué creemos en los sacramentos. Un católico que dice: yo no robo, yo no mato, ¿para qué me confieso? No tengo pecado. Pues sé que la escritura dice que si crees que no tienes pecado eres un mentiroso. Ese tipo de catolicismo es desamor también. Un catolicismo donde voy a misa el domingo, pero también recibo a aquel que me habla de la palabra de Dios, no importa quién sea. Al cabo es de Dios y es lo mismo. No es lo mismo. El diablo le habló con la palabra de Dios a Jesús. Y sin embargo él no lo recibió solamente porque le habló de Dios. También el diablo habla con la palabra de Dios. Entonces no podemos vivir un catolicismo así, o no debemos vivir un catolicismo así. Entre más conozcas de la tradición, de la cultura, de la historia, de la doctrina, de la Biblia, de la palabra de Dios, de Jesucristo, más te vas a dar cuenta, hermanos, que ser católico es una virtud, es un don de Dios, es una realidad que pocos la tienen y todavía muy pocos la aprovechan. Entonces el desamor también es la indiferencia. Es el no sentir nada, ver que insultan a tu iglesia y tú no dices nada. No tienes que decir algo en contra, simplemente no decir nada. El desamor es el no conocer absolutamente nada que te diga ¿por qué bautizamos a los niños de chiquitos? No sé. Ese es desamor. Porque no puedes amar lo que no conoces. Hermano católico, yo te invito de verdad, con humildad, con sinceridad, con amor, que si vives un catolicismo cultural, quiero decir cultural porque creo que hay dos imágenes de la Iglesia Católica: el cultural, que es lo que conocen los hermanos protestantes, y por eso nos juzgan y nos critican tanto, porque conocen el cultural, que las novenas, que una devoción a un santo, hasta los narcotraficantes tienen a la Virgen María enfrente de su casa, el borracho tiene su escapulario, los sicarios usan el rosario para mejor puntería, perdón, entre otras cosas. Y no digamos más allá, el católico tradicional que se emborracha los fines de semana, que usa malas palabras, chistes de doble sentido, están a favor de la homosexualidad, del aborto, que cada quien tome su decisión, están a favor de que, pues, de la eutanasia y todo lo que tenga que ver con la cultura de la muerte, que es lo mismo ser homosexual como ser un matrimonio normal. Todo eso es el catolicismo cultural que vemos el día de hoy, que se ponen un tatuaje de una imagen religiosa cuando claramente la Biblia dice que no te tatúes el cuerpo. Y el catolicismo verdadero y auténtico, que no nos hace menos pecadores, quiero dejar eso en claro. No nos hace menos pecadores, simplemente nos hace refugiados de la misericordia. Nos refugiamos en la misericordia de Dios, confiamos en que Dios es capaz de lavar mis pecados, Dios es capaz de guiarme. Y conozco de la doctrina y me comprometo, así con mis debilidades, así con mis pecados, pero luchando por mejorar. Me comprometo a la iglesia, a mis hermanos, a hacer un cambio de vida, a educar a mis hijos en la fe, a cambiar mi vida en aquellas cosas que no le agradan a Dios. Y escuchaba al doctor Ricardo Castañón ayer y hablaba de una gran verdad que me dio una bofetada a mí en la cara, porque él decía que antes de conocer de Dios él duró 40 años de ateo, y que cuando empezó su conversión pues le dio tentación a las amigas que le hacían favores. Ustedes entienden a lo que se refería. Y pues el ser científico obviamente tenía dinero, y le habló a su guía espiritual que vivía en otro país y le dijo: padre, es que si no fuera pecado todavía lo hiciera. Y entonces comprendimos en ese momento, él decía en ese momento que su guía espiritual le decía: es que, hijo, no hagas las cosas, no dejes de hacer las cosas porque es pecado. Deja de hacer las cosas porque al ser amado tan grandemente, al tener un Dios
que entrega a su Hijo en la cruz sin ser pecador por ti que eres pecador, ¿cómo podré ofender y faltar a ese amor tan grande? Y me dio una bofetada porque muchas cosas en mi vida que yo las dejé porque eran pecado. E ignoré la regla más importante que es el amor. Entonces, aunque estemos en el camino del Señor, no nos hace exentos. A veces caemos en errores grandes también. Pero cada que penetramos en la palabra de Dios, cada que penetramos en el mensaje de Dios a través de nuestros hermanos en Cristo, vamos creciendo y vamos aprendiendo. Y miren esta realidad. Mucho católico se salió de la iglesia sin conocer su historia, sin conocer su doctrina, sin conocer los grandes santos. ¿Y ahora qué dicen? Cuando yo era católico. Y así van a encontrar a muchos que dicen cuando yo era católico. Y las sectas están llenas de ellos. Sin saber, se fueron. Y ciertamente quizás vivan muy bien en el amor del Señor. Quizás sí, pero se fueron en busca del amor de Dios. Se salieron del mar del amor de Dios. Entonces no los podemos juzgar obviamente, pero sé que me entienden lo que les quiero explicar. Por eso, mis hermanos, hoy te invito, si tú nunca lo has hecho, tómate el tiempo de tener un encuentro personal con Jesucristo. Que conozcas a Cristo como tu único Señor y Salvador, como el único que te puede salvar, el único que hace milagros. Todos los santos ciertamente interceden por milagros, incluso la Virgen María, pero ni uno de ellos hace milagros, solo Jesucristo. Es el único que hace los milagros. Y que conozcas a ese Dios que dio la vida por ti. Porque nadie llega al Padre si no es por el Hijo. Nadie. Nadie llega al Padre si no es por el Hijo. Entonces, podemos decir de alguna manera que ciertamente podemos llegar a Jesucristo, pero la ayuda de nuestros grandes santos nos ayudan no solamente con el ejemplo, sino con la intercesión también a llegar a Jesucristo, y Cristo nos lleva al Padre. Entonces, mis hermanos, yo los invito a que conozcan más de su fe. Si tienen preguntas, mándenmelas. Yo no conozco todo, pero conozco gente que conoce más que yo, y yo les podré ayudar también. Pero enamórense de Jesucristo después de la iglesia, de la Biblia y después de la iglesia. Y cuando hagan esos 3 pasos en ese orden, mis hermanos, de verdad no te vas a arrepentir. Y digo la Biblia porque la Biblia pues vas a conocer de la historia de la iglesia precisamente. Leyendo la Biblia vas a conocer la historia de la iglesia y te enamorarás también de la iglesia como de Cristo. Mis hermanos, Dios te bendiga, un fuerte abrazo. Y de todo corazón te deseo en este día que nuestro Señor Jesucristo, único Redentor y Salvador e intercesor e intermediario entre el Padre y nosotros, los bendiga siempre, les dé siempre la gracia de tener esa armonía con todos nuestros santos, que les dé esa bendición de darse cuenta de lo que es ser un católico de verdad, no como los que vemos ahí en la calle, y que luchemos cada día por repartir el Evangelio. Amén.